Nicho ecológico. La palabra nicho puede remitirte a una cavidad o un hueco visible en una pared, mismo que suele utilizarse para colocar una figurilla o una imagen. De ahí que la palabra nicho se utilice para indicar el lugar de una actividad como lo es la docencia o la que realiza un chef. En el caso específico del nicho ecológico, nos referimos al lugar funcional de una especie dentro del ecosistema. No lo confundas con el espacio geográfico que ocupa, ni con el hábitat, pues el nicho ecológico está más bien enfocado a entender el papel que desempeña cada especie, como respuesta a la cantidad y distribución de recursos, a la competencia con otras especies de su comunidad y a la forma en que la fisiología, anatomía y conducta de la especie influye en los factores mencionados. Para entender esto, es necesario recordar que diferentes especies dan lugar a un grupo de poblaciones que conforman una determinada comunidad en un determinado ecosistema. Cada una de esas poblaciones al cohabitar buscan la manera de lograr el mayor éxito reproductivo posible, de tal manera que les permita continuar existiendo. Así, todas las estrategias que realice cada especie para su alimentación, evasión de depredadores, como esta águila que se camuflajea con la zona donde están nidando, de parásitos y competidores, constituyen el nicho ecológico. Pero dichas estrategias son realizadas por cada especie bajo ciertos parámetros de temperatura, humedad, precipitación pluvial, pH, etc., debido a que esos parámetros y no otros posibilitan la existencia de una especie que, de acuerdo a sus características anatómicas y fisiológicas, le permiten estar o no estar en un determinado hábitat que presenta ciertas particularidades. Es decir, cada especie tiene específicos requerimientos fisiológicos para sobrevivir y un rango de tolerancia a las condiciones que el ambiente le impone, lo cual se puede traducir en limitantes que determinarán los sitios en los que la especie pueda desarrollarse, crecer y reproducirse con mayor o menor éxito, o simplemente no sean propicias para su sobrevivencia. De acuerdo a todo lo explicado, se pueden distinguir tres componentes del nicho ecológico: espacial, trófico y ecológico. El componente espacial se refiere a las áreas que ocupa la especie de acuerdo a las características climáticas que presenta el lugar. El componente trófico es el papel que desempeña la especie dentro de la trama alimenticia. Por lo mismo, está relacionado con sus requerimientos nutricionales. El tercer componente vincula a los dos anteriores, pues relaciona a las condiciones ambientales y nutricionales dadas por el hábitat, que posibilitan la distribución, desarrollo, crecimiento, reproducción y sobrevivencia de una especie. Sin embargo, definir para cada especie en un ecosistema su nicho de acuerdo a todas las variables implicadas es no solamente complicado, sino, en la práctica, imposible. Por lo mismo, generalmente se toman en cuenta solamente las condiciones del hábitat y los recursos disponibles para determinar el nicho ecológico de alguna población. Se pueden distinguir dos tipos de nicho ecológico: el nicho fundamental y el nicho real. El nicho fundamental se refiere a la valoración de todas las variables implicadas y relacionadas que le permiten a la especie sobrevivir. No obstante, toda población es parte de una comunidad y las otras especies limitan esa sobrevivencia. Esto debido a que tiene que cohabitar con especies que son sus depredadoras, especies parásitas que le causan enfermedades, poblaciones competidoras por alimento, por espacio, etc. Por lo mismo, la especie
no se reproducirá a su máxima capacidad, ni se desarrollará en todas las áreas que teóricamente podría hacerlo, sino en una región limitada por las interacciones con otras poblaciones de su comunidad. A este último se le llama nicho real o realizado. Veamos un ejemplo concreto. Tomemos al gorrión de corona dorada, Zonotrichia atricapilla. Esta ave se alimenta de flores, semillas, bayas e insectos, por lo que en la trama trófica puede ocupar el lugar de consumidor primario y secundario. Para entender de manera simple el nicho ecológico de este gorrión, enfoquémonos en su papel de consumidor primario. Como ya dijimos, el Zonotrichia atricapilla come flores, semillas y bayas. Pero tomemos de ejemplo únicamente a las bayas, que son los frutos de algunas plantas arbustivas. Iniciemos por el nicho fundamental de estos gorriones, el cual es toda la zona donde hay arbustos con las bayas de las que se alimentan. Y cuando digo toda la zona, me refiero a toda la zona, por lo que no solamente se incluyen a los arbustos, sino el suelo donde crecen, pues en este se encuentran las bayas que se han caído. No obstante, los gorriones no viven solos con su alimento, sino que recordemos que cohabitan con otras especies que conforman su comunidad. Y una de esas poblaciones son los ratones, que viven en el suelo del bosque y también les gustan las bayas que disfrutan cuando caen al suelo. Así, los gorriones y los ratones compiten por el recurso, lo cual provoca que haya menos bayas en el suelo para los gorriones que si solamente estuviesen ellos. Seguramente estarás pensando que el nicho realizado corresponde entonces a las ramas de los arbustos, donde están las bayas que no han caído. Pero no es así, pues estos gorriones evitan comer los frutos de los extremos para evitar ser vistos y comidos por los cernícalos, un ave rapaz diurna. Pero la cosa no acaba ahí. Resulta que entre los individuos de la misma población también hay competencia que diferencia el nicho realizado entre los individuos. En este caso, debido a que algunos arbustos reciben más luz, nutrientes y o agua, producen bayas más grandes y nutritivas, las cuales son obtenidas por los gorriones más grandes y agresivos de la población, limitando a los más pequeños y menos competitivos, a los arbustos con bayas más pequeñas y menos nutritivas. De esta manera, el nicho realizado de los individuos más grandes de Zonotrichia atricapilla son todas las ramas con bayas no expuestas de los arbustos con mejores recursos nutricionales, y el nicho realizado para los gorriones más jóvenes y menos agresivos son todas las ramas con bayas no expuestas de los arbustos con menor aporte nutricional. Por último, es importante precisar que realizan su nicho ecológico en bosques de coníferas, desde el norte de México hasta Alaska, a todo lo largo de la costa del Pacífico. En verano se les encuentra en las zonas más hacia el norte y en invierno migra hacia Baja California para evitar las bajas temperaturas.